Hola traders, bienvenidos a Digital Worlds. Soy Tania Sáenz. Hoy vamos a participar en nuestra cuenta demo utilizando el gráfico de líneas, donde analizaremos las tendencias actuales y desglosaremos algunos movimientos del mercado que podrían tener un impacto significativo en las operaciones. Estoy emocionada de compartir conocimientos valiosos que puedan potenciar sus habilidades en el mundo del trading. ¡Comencemos! Sintamos 100% seguros. Ok, tengo entrada del vendedor, se pausa después de esa entrada tan grande. Ok, empieza a cambiar un poco el comportamiento. Ok, entra comprador vendedor, entra comprador vendedor. Ok, para mí esto es una compra. Vamos a ver qué sucede. Ok, se gana. ¿Qué fue lo que vi? Bueno, primero vi que hay demasiados cambios de comportamiento de parte del vendedor. Déjenme abrir aquí mi herramienta de dibujo. Y listo. Ahora sí. Tenemos que el vendedor entra muy fuerte, pero después de esa entrada se pausa. Y luego, durante todo este trayecto, me cambia sus comportamientos. Entra chiquito, pausado, grande, mínimos, más chiquitos, o sea, como que se agota, o sea, como que no sabe ni siquiera qué hacer y baja de manera como, digamos que una desesperación extraña y cambia demasiado. O sea, como que no se decide si ir rápido, si ir lento, si ir despacio, si ir tranquilo. Entonces, por más de que no haya como una entrada así como súper fuerte o contundente de parte del comprador, los cambios de comportamiento es una debilidad que se toma como agotamiento. Entonces por eso se hizo una compra. Ahora vamos a buscar una nueva oportunidad. Ok, está pausado. Entra el vendedor, se pausa un poco y responde el comprador. Ok, vuelve a responder el vendedor, el comprador me responde. No me gusta la respuesta del comprador y esto no me gusta, esto no me gusta. Entra el vendedor, vendedor empieza a entrar. También me mete aquí un pequeño, bueno, no un pequeño, un gran impulso, pero esto lo tomo como fuerza porque he visto demasiados cambios de comportamiento y debilidad alcista. Entonces pues por eso hice una venta. Ahorita vamos a detallarla cuando se termine y decidimos si es que se gana, y si no, pues vemos en qué nos equivocamos, porque todo puede pasar acá. Yo me puedo equivocar, pero esperemos que no. Ok, al parecer, ok, se gana. Listo. ¿Qué fue lo que yo vi? Estoy viendo que primero no hay interés de nadie. Y empieza a entrar el vendedor, se pausa un poco y entra el comprador. Okay, hasta este momento el comprador como que va a mostrar su fuerza, va a mostrar su interés, puede ganar porque el vendedor tampoco es que esté muy fuerte. Pero me cambia un poquito su comportamiento, pero no pasa nada, listo. El vendedor responde inmediatamente y me muestra que hay interés. Pero con este interés el comprador empieza a subir rápido, despacio, rápido. O sea,
demasiados cambios como en la vela anterior, ¿no? O sea, no se decide qué quiere hacer y quiere llegar rápido como a esta zona de acá. Tan pronto llega a esta zona de acá, se empieza a activar el vendedor, baja, el comprador desaparece, el vendedor entra, comprador ¿dónde está? No está, vuelve a entrar, entra comprador chiquito, acá es verdad que el vendedor se debilita un poco, pero pues continúa con su trayecto. Entonces el vendedor, cuando el comprador dejó de avanzar de manera irregular, toma todo el control y el dominio, y pues por eso es una venta, porque hay un comprador que le cuesta subir mucho en este espacio de acá, o sea, como que está estancado y de la nada empieza a subirme de manera rápida pero débil, y después se me acelera, luego se estanca y el vendedor no, empieza a tomar el control. Entonces por eso era una venta. Listo. Vamos a buscar la siguiente oportunidad. Ok, tengo una pequeña pausa, una entrada fuerte del comprador, un pequeño cambio de comportamiento, entra vendedor, entra el comprador y el vendedor me entra fuerte, y también me cambia el comportamiento, se me pausa y empieza a bajar como algo extraño después de este gran impulso que hace. Ok, mete otro impulso. Esta vela no me gusta, para mí sería una compra, pero no estoy segura, así que la vamos a dejar pasar. Empieza a entrar el vendedor, súper chiquito, mediano, grande, entra el comprador y vuelve a meter presión el vendedor. Y para mí esto es una compra. Esperemos a ver qué sucede. Listo, se gana la operativa. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo veo? En esta operación, seguramente me van a decir que esto se parece a esto y que porque esto sí es irregularidad y esto no es irregularidad. ¿Qué pasa? Pasa que, a ver, déjenme borrar. Listo, se borra acá. Y ¿qué tengo? Tengo un vendedor que me entra chiquito, mediano, grande. Esto se toma como un agotamiento del precio. Entra el comprador pequeño, el vendedor entra. Entonces, pero me baja demasiado rápido y tiene demasiados cambios de comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor es el que me muestra el interés. Y como el vendedor fue el que dio el primer paso y es el que es el interesado. ¿Y por qué es el interesado? Bueno, pues a nivel contexto, aquí de formación de líneas, pues también podemos decir que estamos en un estilo de resistencia. Que esto también puede ser una resistencia a nivel contexto de velas. Pero nos basamos aquí que cada vez que el precio ha tocado acá, ha bajado, ha tocado acá, ha bajado, ha tocado acá, sigue reaccionando. Entonces eso significa que estoy en una tendencia bajista de algún modo. Entonces venía de un impulso, un retroceso, estoy en mi impulso bajista y se supone que en mi impulso bajista yo necesito ver una fuerza natural de un vendedor. Pero ¿qué pasa? Entra desesperado y llega muy rápido a un punto y el comprador empieza a entrar tranquilo y el vendedor, ¿qué me hace? Se empieza a estancar en esta zona. Miren, se estanca, hay un estancamiento. Entonces hay una desesperación por llegar a un lado, luego se estanca, se desespera por llegar a un número redondo que vendría siendo esto, que puede ser un soporte fuerte en gráfico de velas,
Y el comprador que empieza, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, se pausa un poco, sigue entrando el vendedor, no entra, 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 entra. Entonces acá sí existe fuerza porque está haciendo impulsos y retrocesos de manera natural. Acá el vendedor entró y ni siquiera dejaba que el comprador entrara, o sea, entró demasiado rápido y el comprador en ningún momento se estanca, sigue respondiendo tranquilo y el vendedor pues ya no hace nada. Entonces tenemos desesperación, estancamiento, agotamiento y dominio del comprador. Solo es un punto positivo a favor del comprador, pero el vendedor tiene todo negativo, entonces por ende esto es una compra. Así que no. Ok, tengo entrar el comprador, vendedor, empieza a entrar el comprador. Vendedor está insistente, pero el comprador responde. Vendedor sigue intentando, ok. Supera su mínimo, baja. Se pausa, ok, continúa bajando. Entra el comprador ahí. Ok, para mí esto es una venta. Veamos a ver qué sucede. Listo, se gana. ¿Qué fue lo que vi en esta operación? Ay, esto no. Ok. Veo que tengo una entrada de comprador y un vendedor que me responde. O sea, tenemos en este punto de acá, tenemos entradas de comprador y de vendedor. O sea, están luchando los dos y los dos tienen tienen aparentemente la misma fuerza. Entonces hay como un estilo de empate y una lucha ahí entre los dos bandos. Entonces entra, entra, entra y entra. Entonces hasta ahí no hay nada que me diga a mí, bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Nada. Pero entra acá, el vendedor se pausa y esto es como un estilo de debilidad, esa pequeña pausa. Pero el comprador ya me dejó de responder de acá, o sea, me respondió una, dos veces. ¿Dónde está el comprador? Necesito que me siga respondiendo. No me responde, deja que el vendedor baje y haga un mínimo más bajo. Ok, vendedor nuevamente baja. ¿Dónde está el comprador? No aparece. Acá el vendedor como que se me debilita un poco. ¿Dónde está el comprador? No está el comprador. Sigue avanzando el vendedor. Y está avanzando tranquilo. Sí hay un pequeño cambio de comportamiento acá, pero al ver que no hay respuesta o no tiene un contrincante, el vendedor se da el lujo de continuar su camino y está totalmente tranquilo. Ok, sigue bajando. Han pasado ya casi 15 segundos, o sea, la mitad de la vela. Entonces, esto lo tomamos como que el vendedor no dejaba avanzar al comprador y entonces la fuerza la tiene el vendedor, empieza a tener dominio. Después de esos 15 segundos o casi 20 que hace el comprador, entra chiquito, mediano, grande, que esto es una desesperación. Y luego nuevamente el vendedor toma el control y al final el comprador se me desespera. O sea, tiene dos tipos de desesperación. Le cuesta mucho responderle, o sea, le toma demasiado tiempo responderle al vendedor. Y cambia aquí también su comportamiento. Esto también fue algo fundamental. Si me entró así tan fuerte acá, grande, el comprador y supuestamente tiene fuerza, porque después de esta entrada chiquita el vendedor, vamos a borrar porque mucho. Aquí el comprador entra y entra. Ok, si entró así, porque cuando el vendedor me entra así, el comprador me entra así chiquito. Y aquí hay como un nivel de resistencia interna donde el vendedor anteriormente no dejaba que el comprador avanzara. Responde y continúa otra vez su
su proceso o su movimiento de forma natural, y el comprador se desespera en esta zona. Entonces, bueno, esa es la explicación del por qué entramos en una venta. Entra pausado, entra el vendedor, entra el comprador. Se desespera y el comprador responde fuerte. A ver, ¿dónde está tu fuerza? Ok, operación ganadora tenemos, porque esta es una compra, porque tengo aquí una pequeña entrada comprador, pausa, bueno, eso me interesa mucho, entra el vendedor, que empieza a responder el comprador tranquilo, y hasta ahí normal, van los dos bien, y de pronto el vendedor con un poco más de fuerza, porque el comprador no le está respondiendo muy fuerte, pero siempre es importante ver si una entrada es fuerte o simplemente es aparente fuerza. Entonces el vendedor empieza a desesperarse. Entonces la desesperación es la aparente fuerza. Empieza a bajar, miren, cambio de comportamiento y baja desesperado. O sea, ¿por qué tiene que bajar desesperado si va entrando tranquilo? O sea, ¿por qué no hace esto? El comprador entra así y otra vez hace esto. Esto es una respuesta normal, que vuelva a entrar el comprador y él siga respondiendo, impulsos, retrocesos, pero no, baja muy desesperado para llegar a esta zona que anteriormente se puede tomar como un soporte, y también tenemos aquí un número de redondo que nos podemos apoyar también como un soporte. ¿Y qué pasa? Me entra el comprador fuerte. Miren la diferencia de respuesta del comprador a la del vendedor. ¿Ven? El vendedor entra como así, el comprador entra fuerte y llega a esta zona que se supone que es donde el vendedor se había activado anteriormente. ¿Y qué me hace el vendedor? Ok, responde, se pausa y entra hasta acá. Ok, el comprador empieza a subir, vendedor ya no puede hacer un mínimo más bajo. Ok, vendedor, ¿dónde está el vendedor? Se debilitó totalmente, o sea, si estaba tan fuerte porque ya no es capaz de responderle de la misma manera. O sea, para que esto también se me vuelva fuerza, yo necesito que el vendedor vuelva a actuar, pero no actúa. Comprador entra, vendedor chiquito. Comprador entra, vendedor no aparece. Comprador entra y el vendedor llega acá, entra, se pausa durante mucho tiempo, vuelve a entrar y se desespera. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un vendedor desesperado por llegar a una zona, un comprador que me responde en su zona de manera fuerte, un vendedor que intenta nuevamente, pero que el comprador sigue respondiendo con dominio. A ver, vamos a borrar esto porque está muy feo. Tenemos un vendedor que entra natural, un comprador que responde, luego tenemos un vendedor que se desespera por llegar a esta zona de por acá o intenta tocarla y ni siquiera llega,
Comprador responde con fuerza, vendedor intenta nuevamente tener el control, pero no lo logra, el comprador domina y el vendedor se desespera al final. Entonces por eso fue una compra. Listo. Siguiente operativa sería... Ok, entra el vendedor, me responde el comprador, vendedor chiquito, comprador. Ok, el comprador intenta, el vendedor responde inmediatamente fuerte acá. Y hay un comprador bien insistente, ¿ah? Esta entré pues con un muy buen punto de entrada, pero lo que yo necesito es que la vela me quede verde, porque nosotros analizamos por o sea, nuestro análisis necesita saber si es una continuidad o si es un giro. O sea, no entramos porque quede un buen punto de entrada nada más. Listo, se gana. Ok, vamos al área. Y vamos a ver el horario. Sería las 16:53. 16:53 con 30. Entonces yo analicé 52. Estoy acá. Yo analicé 52. 53:30. Ah, no, estoy en 52, espérate. 53:30. Entonces yo analicé de 53 a 56:30 y esta fue la que se ganó. Listo, entonces, ¿qué fue lo que yo vi para hacer esta comprita? Ok, ¿qué fue lo que vi? Veo que tengo entrada del vendedor y el comprador empieza a insistir mucho. O sea, desde el principio el comprador está insistente y me hace como un canal alcista con altos más altos y mínimos más altos, de manera chiquitica, pero lo está haciendo. O sea, el vendedor no logra. Y si podemos ver al principio, el vendedor entra como con más fuerza, pero el comprador está entrando tranquilo y está dominando. Luego de ese dominio, el vendedor entra. Okay, el comprador que hace entra, hay una pequeña debilidad acá del comprador, pero el vendedor que me hace nada, el comprador nuevamente entra y el vendedor, ok, baja y hay ahí como una pelea, ¿no? Entonces aquí esto es como un estilo de debilidad, o sea, como un punto negativo para el comprador, pero tampoco veo un vendedor que realmente haga mucho. Luego el comprador empieza a entrar, vendedor ya no me hace nada y se me queda acá. Comprador entra. ¿Y dónde está el vendedor? No hay vendedor. Entra fuerte y el comprador sigue entrando. O sea, sigue teniendo interés. O sea, quería romper esta zona. O sea, hizo como una resistencia interna aquí. Y el comprador quería romper esa zona y no dejaba que el vendedor bajara. O sea, no veo un vendedor que logre hacerme mínimos más bajos, sino que me lo estanca acá y el comprador es el que se ve más fuerte, más interesado. Rompe esta zona, el vendedor intenta bajar, pero ¿qué hace? No puede volver a bajar, y cuando intenta entrar en esta zona, el comprador lo sube y luego de esa subida, el vendedor me responde chiquitico, como súper débil, como que ya perdí la batalla, ya no le doy la guerra al comprador, ya, haga lo que quiera. Entonces, por eso fue una compra. Ok,
Entra el vendedor, se pausa, entra el comprador, me responde el vendedor. Ok, empieza a bajarme, responde el comprador fuerte. Se pausa un poco, el vendedor mete un gran impulso, el comprador me responde inmediatamente. Ok, cambia un poquito su comportamiento. Ahí estuve diciendo que vi mal. Me hizo dudar de mi análisis. Pero se ganó. Esta ha sido una operación cardíaca. Ok, a ver, ¿qué fue lo que vimos? Empieza a entrar el vendedor, o sea, veo irregularidad. Es lo primero que veo de parte del vendedor y cambios de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay? Tengo entrada chiquita el vendedor, comprador tranquilo también. El vendedor empieza a bajar y esta es una bajada irregular. Esta forma de bajar es súper irregular. No me gusta cómo baja, como que entra, se pausa, entra, pero si es su forma de bajar, ok, no pasa absolutamente nada si lo continúa haciendo después de que el comprador le responda. Pero ¿qué hace? Se pausa un poco, entra el comprador fuerte, o sea, se activa a partir de esta zona el comprador, vendedor, ¡pum! Me mete un impulso, me hace un cambio muy drástico, o sea, acá le costó bajar, o sea, durante todo este tiempo el vendedor le ha costado mucho bajar, mucho. Ha bajado extraño y le ha costado demasiado, el comprador entra con fuerza, el vendedor se me desespera, entonces esto no es fuerza, sino es una desesperación. Y que me termina de confirmar que efectivamente es una desesperación, la respuesta inmediata del comprador que deja botado al vendedor. El comprador entra fuerte, se debilita con poco y el vendedor ¿qué me hace? Entra, pero ya no me entra de la misma manera. Entonces tengo una entrada, 2 entradas, 3 entradas diferentes, 4 entradas diferentes del vendedor. El comprador entra, vendedor se desespera, se pausa y se me estanca en esta zona de acá. El comprador sigue tranquilo. Entonces por eso fue una compra, porque tengo demasiada irregularidad del vendedor, demasiados cambios de comportamiento. Tengo como un vendedor desinteresado, como bajando porque sí, luego se desespera, luego acá intenta tomar el control, pero al ver que no puede se desespera, se estanca. Y tengo a un comprador que entra tranquilo, responde fuerte, responde inmediatamente y con fuerza, y al vendedor le cuesta mucho bajar. Si se dan cuenta, aquí le cuesta mucho, de aquí se desespera, comprador responde inmediata y miren, nunca más volvió a tocar esta zona. Y esta zona donde le había costado mucho llegar no es muy lejos de esta zona de acá, y el comprador nuevamente se activa en esta zona. Entonces por eso fue una compra. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en una próxima ocasión.